Lo primero que tengo que hacer en esta presentación es pedir perdón y luego pedir perdón y repetir mis disculpas. Vengo de disculparme en el vídeo de la presentación de Antonio Escotado. En realidad vengo de dar una clase, me he interrumpido y he pasado por los anaqueles donde tenía el jardín perfumado, que cuando estaba preparando la presentación sobre Antonio Escotado y me pasé por los libros de ciencia a ver si allí tenía la traducción de Newton, si la traducción de Newton al español que tenía era la de Escotado, pasé por los libros de erotología y me dije, yo no busco un libro tan fino, un libro tan delgado como el jardín perfumado, ahora me va a llevar demasiado tiempo. Es que salí de clase ese día demasiado tarde y me negué a buscar una aguja en un pajar. Aunque no sé si es adecuado hablar de... Bueno, el caso es que estaba detrás de unos cuantos libros de psicología, además de Antonio Vallejo Nájera. Bueno, estaba, porque el orden todavía no es completo ni perfecto, detrás de unos libros de psiquiatría. En realidad tenía el jardín perfumado, no me tomé la molestia de buscarlo ayer, con lo cual estaba comparando, me he interrumpido al tratar de Escotado, diciendo que tanto Marx como Escotado se informaban en periódicos y que, bueno, que Escotado no tenía la Biblioteca Británica a mano. Tendría, claro, como mucho la Biblioteca Nacional de Madrid, que no está nada mal, la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, que tampoco está nada mal, desde luego, pero no tenía la Biblioteca Británica, pero al mismo tiempo Marx no tenía internet y por ahí me quedé. Por ahí me quedé porque luego terminé en un minuto, en un ridículo minuto, la sentencia, terminé, creo que sí, que en 1 minuto 30 segundos, una cosa ridícula e impresentable lo que estaba diciendo, que efectivamente Marx no tenía internet, pero bueno, alababa el ansia de saber de Escotado, decía que no había venido a enterrar a Escotado sino a alabarlo y desde luego el estudio de Escotado hace que se presente cada vez como más digno de alabanza, y volvía a recomendar su página, La Emboscadura, y su canal todavía viviente como Videodrome, su canal donde habla, y los muchos otros canales donde se puede ver una entrevista. Pero me di cuenta de que había hecho completamente el ridículo al considerar de primeras un error de Escotado el que hablara del jardín perfumado como una obra árabe, porque claro, yo tenía esta obra, es una obra, por cierto, muy delgada, muy rápida, uno quizá no le presta demasiada atención entre todos los clásicos de la erotología que existen. Lo compré, por cierto, en una liquidación de la colección Wordsworth Classic Erótica, de la colección de clásicos eróticos de la editorial Wordsworth. No sé cómo le habría sentado al héroe epónimo de esta colección su inclusión en tantas imágenes impúdicas. Y esta ilustración, por cierto, es de Louis Weldon Hawkins, del cuadro Clitia, Clitie con Y, bueno, Clitia, y pertenece a la Biblioteca de Bellas Artes Fotográficas de Londres. Bueno, pues tenía este libro, como Marx tenía la Biblioteca Británica, y tenía internet, como tenía Escotado, así que reúno la posible culpa que se pudiera imputar a los dos. Lo tenía en papel y lo tenía en internet, y aún así no hice el esfuerzo de buscarlo, intuyendo que iba a tener que citarlo. Por supuesto, esta traducción no la he buscado porque acabo de llegar, sentarme, pero entiendo que esta traducción, que es la de Sir Richard Barton, está, por supuesto, tal cual en, si yo me meto en Internet Sacred, estoy intentando abreviar con una sola mano, Internet Sacred, así me sale como una búsqueda recurrente, Internet Sacred Text Archive, y me voy a la sección de Sacred Sexuality, de sexualidad sagrada, de sexualidad sacra. Sexualidad sacra. Pues en este capítulo de sexualidad sacra tenemos, por supuesto, un montón de traducciones de Sir Richard Barton, que es
Sí, de hecho, el Kama Sutra, traducido por Sir Richard Barton. El Ananga Ranga, traducido por Sir Richard Barton. El Jardín Perfumado, traducido por Sir Richard Barton en 1886. Y creo que esas son todas las traducciones de Barton, pero vamos, ha hecho un buen trabajo. Es que estoy buscando los cantos priápicos, pero eso tiene que estar en sexualidad latina, pero también los tradujo Barton. Bueno, en fin, que la traducción de Barton no tendría ni siquiera por qué haberla comprado en papel, aunque me pareció una edición hermosa, y está por supuesto en internet. Ahora bien, por lo que veo en Wikipedia, me he metido en Wikipedia, lo que se recomienda ahora es una edición posterior. Bueno, de entrada, si yo me voy a Wikipedia entendiendo que lo que en 1886 se podía saber sobre el autor de este libro y sobre este libro y sobre su mundo merece ser actualizado, merece una revisión. Bueno, lo que dice Sir Richard Barton en su nota a la edición de 1886 es que lo había visto traducido en francés en 1850, se hizo una edición muy difícil de encontrar, hubo una edición en caracteres itálicos en 1876, bueno, que es un libro, insistimos, difícil de encontrar, y de sus investigaciones él saca que la obra tuvo que escribirse a principio del siglo XVI, hacia el año 925 de la Égira. Ahora podemos retrasar esa fecha, porque claro, ellos dependen de manuscritos, y además esos manuscritos empiezan apareciendo en Argelia, pero Barton se da cuenta de que, por lo que dice el propio jeque Nefzawi, el jeque es tunecino, porque Nefzawa está en Túnez. Entonces es una obra que no tiene nada de persa, como yo había pensado, claro, porque yo oigo hablar de jardines y todo me suena a Gulistán, todo me suena muy persa siempre que hay un jardín, y ha sido un error intolerable mío, ¿no? Esto es una obra tunecina, ni siquiera argelina, es más magrebí todavía, es tunecina, nada que ver con lo persa. Perdón por haber tenido ese prejuicio, ese error absurdo en directo. Sale un jardín, tiene que ser persa. No, perdón, es una obra tunecina. Ahora bien, como los manuscritos hablaban poco y el contexto histórico hablaba poco, efectivamente conviene que actualicemos lo que ahora sabemos sobre esta obra, cuyo título completo es El Jardín Perfumado de la Delicia Sensual, Arraud al-Attir fi Nuzhat al-Hattir, y es no del siglo XVII, es del siglo XV, y aquí tenía alguna fecha muchísimo más precisa. No, estoy viendo la Wikipedia en inglés, es mucho más recomendable la Wikipedia en francés, donde hay una entrada sobre el jeque Nefzawi, escritor erótico arabófono del siglo XV, nació en la tribu bereber de Nefzawas, en lo que ahora es Túnez, y este libro dice que lo redactó más o menos hacia el año 1420, aunque en el artículo sobre el libro es más preciso. Aquí está: se habría redactado a petición de Abu Faris Abd al-Aziz al-Mutawakkil, soberano hafsida de Túnez. Según la introducción, claro, son datos que están en el propio libro. Los datos que tenemos sobre este libro están en el propio libro, pero claro, son siempre cronologías relativas, como vimos en el caso de la huelga, que sabemos el año 29 del reinado de Ramsés III. Claro, eso se puede datar con mucha precisión si datamos con precisión el reinado de Ramsés III. Era lo que pasaba con este libro. Bueno, pues el reinado de Abd al-Aziz al-Mutawakkil permite fechar el libro siguiendo esta edición que ahora se recomienda, que es la de Jim Colville,
siguiendo la edición de Jim Colville, digamos que este texto pudo escribirse entre 1410 y 1434, con lo cual lo de poner hacia 1420 me parece correcto. Esta edición de Jim Colville, por supuesto, esta edición es bellísima y muy literaria, pero está plenamente desfasada. Estoy viendo las traducciones que ha habido después. Está la de René Hawam, La pradera perfumada. Claro, eso de pradera suena más egipcio por lo de las praderas de oro de Al-Masudi. La pradera perfumada donde se sacuden los placeres o donde se agitan los placeres. París, Phébus, 1976. El barón R. Esto es una antigua de 1877. Una de las que desde luego estaban a la mano de, o sabía o conocía, aunque no pudiera haberlas visto porque eran difíciles de encontrar, Sir Richard Burton. Sheikh Nefzawi, ya está, la obra del Sheikh Nefzawi. En inglés, por supuesto, la de Richard Burton, 1886, y aquí está Jim Colville, El jardín perfumado de la delicia sensual, en Londres, Kevan Paul International, 1999, y esta reedición que yo tenía era de 1995, todavía no sabía. Cuando yo compré este libro, bueno, seguramente no exactamente, no, desde luego no cuando lo compré, porque lo compré de saldo. Seguramente cuando lo compré ya existía, no, seguro, por supuesto, ya existía la de Jim Colville, pero yo pude hacerme con esta. Yo soy un gran admirador de Sir Richard Burton y desde luego su traducción tiene un valor literario enorme. Y aunque exista la de Jim Colville, pues yo no desestimaría nunca esta edición, que por cierto, por lo que he estado viendo, hay algún desajuste con los capítulos, porque en la versión inglesa vienen los capítulos. Y bueno, de entrada, ¿cuál es el contenido de este libro? Sir Richard Burton dice que es... Vamos a ver. Debería haber anotado... Hace un juicio literario muy válido, muy interesante. Bueno, por supuesto, esto es un tratado de erotología, se centra en el coito. Aquí está. Dice, para su libro, porque su libro te recuerda al mismo tiempo a Aretino, al libro Amor Conyugal, y a Rabelais. Y efectivamente hay dos capítulos que recuerdan enormemente a Rabelais, que es la enumeración de los nombres del pene y de la vagina, el capítulo 9, pero cuidado, capítulo 9 según... No, en esto sí concuerdan, la edición del 99, de 1999 y esta. Capítulo 9, nombres para los órganos sexuales de la mujer. Y capítulo 8... aquí está, capítulo 8, los nombres dados a las partes sexuales del hombre, que empiezan por algunas lógicas razonables. Lo voy a leer en árabe dialectal. Por cierto, Burton se congratula de que se sepa mucho más sobre Argelia desde el tiempo en el que empezaron a hacerse las primeras ediciones, y ese conocimiento sobre Argelia permite dotar de un mejor contexto este libro. O sea, esto es un libro africano, puramente, a pesar de que hable de jardines, no por eso tiene que ser persa. Desde luego, perdón de nuevo. Nombres más razonables, ya lo digo. El de cœur, el miembro viril. El camera, el pene. El air, el miembro de la generación. El hamama, el pichón. Aquí nos ponemos... Luego tenemos otros nombres cada vez más literarios. El indomable, el liberador, el dormilón, el sastre, o el cortador, el extinguidor de la pasión, o el extintor de la pasión, el nadador, bueno, eso depende de dónde, bueno, podríamos decir el butronero, ¿verdad? El que entra en una casa, el que asalta una casa. Bueno, esto es un enorme clásico. El aguar, el de un solo ojo, el fortás, el calvo.
Abu Ain. Bueno, es lo mismo. En realidad sería el padre del ojo, bueno, pero el que tiene un solo ojo también. El Azar. Esto casi dan ganas de decirlo en inglés. The Pusher. Bueno, el que golpea. Bueno, uno de los nombres es el calvo, pero otro es Abu Ketaya, el peludo. Claro, todo depende de... bueno, en fin, y así sucesivamente. Hay uno incluso que puede tener una connotación política, especialmente si pensamos en Irlanda, el unionista, el desas, el unionista. Abu Laba, el expectorante. El Fatash, el buscador. El Hakak, el frotador. Bueno, en fin, así sucesivamente. Claro, todo esto es muy rablesiano, toda esta lista erudita, luego explicada y comentada de una manera en la que se mezcla lo soez y lo extremadamente culto. Todo esto, desde luego, es plenamente rablesiano. Más propio de Rable que de Aretino, porque no creo que haya aquí, desde luego, deseo de ser soez, como lo es Aretino. Es todo más... culto, erudito, cómico, sarcástico, pero al mismo tiempo científico, como son estas parodias y remedos de la erudición contemporánea de Rable que hace en sus obras. Bueno, como digo, me parece que hay un cierto desajuste con la edición que yo no la conocía, la edición de Jim Colville, porque veo en la lista de capítulos que según Colville es el capítulo 18, cómo alargar y expandir el pene pequeño, que esto lo he visto yo en muchísimos libros científicos, académicos, o estos libros para lectores hipotéticos, como diría Borges, que uno se encuentra en los saldos de Amazon. Hay muchos libros sobre cómo expandir el pene. Hay algunos que dicen, lo compré como una broma, otro dice, a mí me ha crecido 3,5 y el libro promete 5. Bueno, hay muchos libros aún hoy día para una cosa que entendemos todos que es imposible, que es agrandar, expandir o dar más lustre. Eso es lo que dice la traducción de Barton al pene, pero bueno, en el siglo XV, bueno, todavía, pero hoy día, bueno, que es el capítulo 19, el capítulo 18 es el del pene pequeño, pero tiene que haber, claro, un desajuste con los manuscritos, porque el capítulo 18 en el jardín perfumado de Barton el capítulo 18 es de las cosas que pueden quitar el mal olor de las axilas y de las partes sexuales de la mujer. No es lo de... Es el 17 en la traducción de Barton. 17 prescripciones para incrementar las dimensiones de los miembros pequeños y para hacerlos espléndidos, para hacerlos lustrosos y generosos y vigorosos. Y entre ellos, pues, claro, no lo voy a decir porque siempre hay gente que se toma estas cosas en serio, pero hay un emplasto, un compuesto que lleva pimienta, o sea, les recomienda ahí echarse pimienta en el pene, que a lo mejor no lo hace crecer, pero imagino que tiene que dar la impresión de que eso ocupa más espacio del que debería. Es como cuando a uno le duele la muela y parece que le ocupa toda la cara. Bueno, pues sí, echarse pimienta y miel y jengibre. Bueno, claro, ahí se puede hacer en fin, un aperitivo, bueno, en fin, eso, que naturalmente esto no hay que tomárselo como un libro científico, Dios mío, es un libro tunecino del siglo XV, nadie aplicaría, es un libro que está muy bien en sus clasificaciones. Bueno, he leído algunas clasificaciones del miembro viril, pero no de la vagina, claro, porque en primer lugar venía el miembro viril. ¿Dónde estaba? En el 9, eso es, los nombres de los órganos. Claro, esto también es algo que está en la saga Fuga de J.B. de Gonzalo Torrente Ballester, que también es un pasaje de raigambre rablesiana, tomado de cuando las nodrizas le dan nombres al pene de Gargantúa. Discuten y hay una apuesta y casi una guerra intelectual en Castroforte de Baralla sobre si tiene más nombres, si el vulgo ha dado más nombres al
al pene o a la vagina, a los órganos de la mujer o de la... Bueno, pues entonces, como siempre, esto empieza de una manera más o menos razonable, el que es la vulva. Luego enseguida se pone esto ya, el kelmun, la voluptuosa, el as, la primitiva. Luego hay nombres en fin, traslaticios, claro, el mentón, la barbilla. No falta The Crusher, o sea, como estaba The Pusher, pues aquí está The Crusher, el de Ukak. El Tsegil, el importunado, el Hasen, el bello. El Wasa, la vasta. El Arid, la grande, perdón. Claro, esto todo depende. Eso es una tipología. Abu Belaum, la glotona. Al Mokaur, la sin fondo. Lo estoy traduciendo en femenino porque claro, son partes femeninas, pero claro, terminan todas en consonante, son masculinas. Lo voy a llamar en masculino, claro. El glotón, el sin fondo, el de los dos labios, aunque no usa Du como en Dhul-Qarnayn, sino Abu, padre, ¿verdad? Abu Shofrim, o sea, el padre de los dos labios. Abu Aongra, el jorobado. Bueno, aquí es que también está el desas, el unionista. Unionista vale tanto para el masculino como el femenino. El mud, el que se acomoda. El mudín, el asistente. El mesbul, el largo. El molki, el duelista. El harab, el harab, porque es una cursiva. El harab, el fugitivo. El saber, el resignado. El mesur, el profundo. El mensás, el chupador. Bueno, aquí es desde luego bastante gráfico con esto de el chupador, porque dice, yo no sé si me van a... No leo lo del chupador porque me van a cerrar el canal. Entonces esto, que ya hemos visto el contenido de este brevísimo libro y el estilo, desde luego, más rablesiano que aretinesco, más propio de Rable que de Aretino, y es un libro tunecino del siglo... Tunecino, error mío, tunecino, del siglo XVI, desconocimiento lógico y explicable por parte perdón, del siglo XV, no del 10, he dicho antes 17, no, vamos a ver, ¿qué fecha le da? Ya me he perdido. Es del siglo XV, eso está claro, es del siglo XV. Y creía al principio de sus estudios, pensaba Sir Richard Barton que era de... No, esto ya es el libro, la introducción es muy breve. Creía que era del siglo... eso es, del siglo XVI, año 925 de la Égira. No, es del siglo... No del siglo XVI, es del siglo XV, es del siglo XV, aunque bueno, dice al principio del siglo XVI, pero nos hemos ido muy atrás, nos hemos ido al principio del siglo XVI, no al principio, nos hemos ido al principio del siglo XV, es un libro de principios del siglo XV, no de principios del siglo XVI, como pensaba en aquel tiempo Barton. Lo hemos retrodatado, lo hemos hecho retroceder un siglo, es de principios del siglo de las primeras décadas del siglo XV, no XVI. Ahora bien, que yo lo haya llevado de Argelia, de donde en un principio se pensaba que era, o de Túnez, de donde realmente es, ni más ni menos que a Persia, eso es culpa mía y pido desde luego, por favor, disculpas. Ya hemos trabado contacto con este autor tan cachondo, con este autor tan gracioso, tan divertido, tan plástico, tan literario, tan poético a veces, y espero que desde luego se me disculpe el haber sido un mal lector de Antonio Escootado, por el que viene la referencia, y un mal lector, y un pésimo lector del jeque Nafzawi o Nefzawi.